Hola a todas y todos, bienvenidos a la clase 8 y 9 Trigonometría. Antes de comenzar, darles un par de avisos. El primero de ellos, este es el tema más complejo de todo tercer grado, así que los invito a poner muchísima atención y ver el video de principio a fin, no saltarlo y si es necesario verlo en más de una ocasión. El segundo de ellos justamente es a partir de las dudas que han estado surgiendo y en las que me preguntan solamente no le entendí, profe. Los he remontado a cierto minuto y segundo específico, pero no va a ser así. En esta ocasión les voy a mencionar solamente que vean este video. No habrá ninguna actividad que no hayamos visto aquí y que yo les solicite a ustedes realizar. Entonces, todas las respuestas están aquí, muchachos. Todos los ejercicios que ustedes van a realizar son ejercicios con los métodos que aquí se aplican, por lo que si no le entienden a algo, habrá que ver 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces el video para poderlo entender. Si la duda es razonable, si es algo que no expliqué en este video, con todo gusto los ayudaré, o si es una duda específica, claro que estoy dispuesto a ayudar. Pero en las preguntas de no le entendí, lo siento, pero no voy a apoyarles. Dispónganse con su material, fundamental su calculadora científica, su estuche de geometría completo junto con el compás, su cuaderno de cuadrícula y mucha disposición para trabajar. Comenzamos. Tome nota de esta intención didáctica, que nuevamente es una mezcla de las dos intenciones de las clases 8 y 9, y que se refiere a que ustedes van a conocer y trabajar con las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Pongan pausa al video mientras lo registran en su cuaderno, por favor. Entonces el seno de un ángulo es el cociente, es decir, la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ahí tenemos su fórmula, seno de A, suponiendo que es el ángulo A, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente ya la habíamos visto en la clase anterior. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tomen nota de esta conceptualización y sobre todo registren bien esas tres fórmulas que son las que nos van a servir durante todo este tema. Vamos a verlo de una forma más práctica. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo y tenemos señalado el ángulo alfa. Esa letra significa alfa. Si queremos obtener el seno de este ángulo, entonces tendríamos que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, la altura de este triángulo entre lo que vale la hipotenusa. Si quisiéramos obtener el coseno de ese ángulo, tendríamos que dividir el cateto adyacente, es decir, lo que mide la base, entre la hipotenusa. Finalmente, si quisiéramos obtener la tangente de ese ángulo, tal como lo hicimos en la clase anterior, deberíamos dividir lo que mide la altura de ese triángulo rectángulo entre lo que mide la base, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a resolver este nuevo ejemplo. Aquí vemos que ya está marcado un ángulo. Para efecto de reconocimiento lo vamos a marcar con la letra A y vamos a obtener el seno del ángulo A. En este caso ya tenemos valores numéricos, sería entonces el valor del cateto opuesto, que en este caso mide 20, entre el valor de la hipotenusa, que en este caso mide 25. Entonces el seno de este ángulo sería de 0.8. Vamos ahora a obtener el coseno, que ya sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de A sería igual a 15, que es lo que mide el cateto adyacente, entre 25, que es la medida de la hipotenusa. Entonces el coseno de A es 0.6. Ya solo nos falta calcular la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto igual a 20, cateto adyacente 15, 1.33 periódico. Vamos a trabajar con esto que se llama circunferencia trigonométrica o círculo unitario. Lo vamos a encontrar de ambas formas. ¿Por qué se llama así? Porque nos permite trabajar en ella y demostrar las funciones seno, coseno, tangente. La circunferencia trigonométrica tiene las siguientes características. Es un círculo con radio igual a una unidad, es decir, que de este punto
a este punto mide 1 unidad. Obviamente de aquí a aquí pues también mide lo mismo, de aquí a aquí mide lo mismo y de aquí a aquí mide exactamente lo mismo. Regularmente se representa este eje de tangentes. Este eje de tangentes nos va a permitir obtener justamente esa razón trigonométrica, la tangente. Bien, pero como nosotros nada más vamos a trabajar con el cuadrante 1, con este cuadrante que estoy sombreando, entonces los demás cuadrantes no es necesario que los tracen, solamente van a trazar este cuadrante. ¿Cómo lo van a hacer? Bien, en su hoja milimétrica o bien en su hoja cuadriculada van a trazar un ángulo de 90 grados que en la base tenga 10 cuadritos. Si no se puede con 10 porque el compás no abre los 10 cuadritos o por cualquier circunstancia, bueno, pues que tenga 5 de este punto a este punto. Lo mismo de aquí hacia arriba, 10, pero si no se pudiera 10, entonces 5 cuadritos. En caso de que sea cuadrícula grande, hay compases que no pueden abrir los 10 cuadritos, podría ser de 5 cuadritos entonces. Si de aquí hasta acá mide 1, entonces la mitad debería ser 0.5. Bueno, ustedes van a contar según los cuadritos que hayan elegido. Por ejemplo, si eligieron 10 cuadritos, entonces 5 cuadritos van a contar 0.5. Un cuadrito sería 0.1, 2 cuadritos 0.2 y así respectivamente. Si ustedes decidieron hacerlo de 5 cuadritos, bueno, pues el primer cuadrito tendría que ser 0.2, el segundo 0.4, el tercero 0.6 y así respectivamente para graduar nuestros ejes. Van a trazar estos dos ejes, este semicírculo con su compás, mucho detalle, y esta recta o eje de tangentes. Cabe señalar que esta recta es paralela al eje Y. Desde luego van a apoyarse de su cuadrícula y van a trazarlo todo lo que puedan hacia arriba, no importa cuánto lo tracen. Preferentemente que quede más alto que esta parte. Después de haber trazado todo esto, entonces van a construir esta tabla en la que vamos a calcular de los ángulos notables de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 y 90 grados. Vamos a calcular el seno, que ya dijimos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para que se den una idea de qué es lo que vamos a hacer, he trazado este triángulo rectángulo. Es solamente un ejemplo, no tiene nada que ver con el trabajo que vamos a hacer, solamente es un ejemplo, ya que no medí este ángulo. Pero este es el ángulo con el cual vamos a trabajar. Muy bien. Si este es el ángulo que estamos mencionando, entonces este es su cateto opuesto. Y si este es el ángulo, entonces este es su cateto adyacente. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior y si no les quedó claro, hay que regresar a ver el video anterior para que les quede claro. Muy bien. Si la razón trigonométrica seno dice que el seno de este ángulo es igual a dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa, entonces tendríamos que medir el cateto opuesto, que es esta altura, lo mediríamos aquí en este eje. Imaginemos que ya tenemos graduado y que aquí nos da 0.75 y dividir esta cantidad entre la hipotenusa. 0.75 entre 1, cualquier valor entre 1 es igual al mismo valor, entonces nos daría 0.75. Insisto que es solamente un ejemplo. ¿Qué pasaría si quisiéramos sacar el coseno de este ángulo? Diríamos entonces, el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Bueno, pues entonces tendríamos que medir el cateto adyacente, que es esta sección, y vamos a imaginar que aquí midió 0.65. Pues 0.65 entre 1 me va a dar 0.65 y ese sería el coseno de este ángulo. Ahora, si este dio 0.65 y este 0.75, ¿cómo saco la tangente? Hay dos formas de obtener la tangente. La primera sería
dividir el cateto opuesto, que mide 0.75, entre el cateto adyacente, que mide 0.65. Al dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente, obtendría el valor de la tangente. Esa es una forma de obtenerlo. La otra forma de obtener el valor de la tangente, la otra forma sería proyectar esta línea hasta que toque el eje de tangentes, y entonces aquí tendría el valor de esa tangente. Yo aquí no lo tengo graduado, pero ustedes tienen una cuadrícula, así que aquí va a ser más o menos 1, les daría 1 punto y algo. Para poder comenzar con este trabajo de la circunferencia trigonométrica, yo necesito que los valores sean muy exactos y muy precisos, por lo que yo lo voy a hacer en un software. Ustedes los van a estar viendo este cuadrante y van a estar viendo los valores precisos. Espero que todos participen. Yo les voy a ir preguntando, por ejemplo, cuánto mide el cateto opuesto cuando el ángulo es 0, cuánto mide el cateto adyacente cuando el ángulo es 0, cuánto mide cuando es 90, etcétera, etcétera. Y vamos a ir haciendo todos los cálculos en esta sección. Pongan atención, en su cuaderno yo voy a revisar que ustedes hayan trazado, obviamente, el cuadrante 1 de su circunferencia trigonométrica y 3 ángulos. Vamos a trabajar con 5, como podemos ver aquí, pero solamente van a trazar 3 porque ya trazaron 2. El primero es esta línea que tiene 0 grados, todavía no se levanta esta hipotenusa, este radio, entonces tiene 0 grados. Aquí está mi ángulo de 0 grados. El segundo es este ángulo, van a cuidar mucho que tenga 30 grados de inclinación. Pueden utilizar su transportador, pueden utilizar sus escuadras. Ya les he mencionado que esta escuadra, la que es un poco más puntiaguda, en esta parte más aguda tiene 30 grados, en esta otra parte tiene 60 grados. Pueden utilizar esta escuadra, y la otra tiene 45, 45 y 90. Ya lo hemos discutido en infinidad de clases. Después van a trazar este ángulo de 45 grados, insisto, pueden utilizar su otra escuadra. Después van a trazar este ángulo de 60 grados. Esta sería la forma en que podríamos poner nuestra escuadra para trazarlo. Y este ángulo de 90 grados ya estaba trazado desde un inicio. Después van a trazar una línea que sea perpendicular a este eje, es decir, que forme un ángulo de 90 grados. Para que se entienda más, que sea paralelo a este eje. Como no va a coincidir con su cuadrícula, lo que tienen que hacer es apoyar su escuadra con los 90 grados y buscar el punto exacto para que ustedes tracen estas líneas. Como lo vamos a ir viendo en el software, ustedes van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, el seno de 0 grados, cateto opuesto, no tiene altura. No hay ninguna altura porque el cateto adyacente está aquí. Entonces, conforme se vaya levantando, este va a cobrar altura, el cateto opuesto va a cobrar altura. Pero si no se ha levantado esta línea, pues obviamente no hay altura. Entonces el cateto opuesto mide 0 entre la hipotenusa, que mide 1 en todos los casos. 0 entre 1, si lo hacemos con la calculadora, nos va a dar 0. Otro ejemplo sería el coseno. El coseno de un ángulo de 0 grados, este es el cateto adyacente, de aquí hasta acá, mide 1, y esta misma es la hipotenusa, entonces sería cateto adyacente, que vale 1, entre hipotenusa, que también vale 1, 1 entre 1, 1. Tangente sería el cateto opuesto, pero aquí en 0 grados no hay cateto opuesto, mide 0, y el cateto adyacente mide 1. Cateto opuesto entre cateto adyacente, y así van a llenar ustedes su tabla. Ahora vamos a trabajar con esta aplicación. Aquí podemos ver la circunferencia trigonométrica, específicamente el cuadrante 1. Podemos ver que tiene radio 1, aquí lo vemos marcado en todos sus extremos. Podemos ver también que ya se marcaron los ángulos notables de 30, 45 y 60. Y tenemos 3 ejes, uno azul, uno verde y uno rojo, que es el eje de tangentes. Pongan mucha atención al funcionamiento de esta aplicación. Cuando yo levanto
el ángulo, podemos ver aquí el valor del ángulo, y esa línea azul está marcando el cateto adyacente. Esta línea verde, cuando se activa, está marcando el cateto opuesto, la altura, y esta línea roja está marcando la tangente. Vamos a recordar lo que hicimos con el ángulo de 0 grados en el pizarrón. Aquí lo tenemos un cateto opuesto que mide 0, lo vemos en color verde, y la hipotenusa sabemos que vale 1. Al dividir 0 entre 1 en su calculadora, el valor del seno es igual a 0. Ahora tenemos el cateto adyacente que mide 1, la hipotenusa mide 1. Al dividir en su calculadora 1 entre 1 nos da el valor de 1. Coseno de 0 grados igual a 1. Tenemos aquí el cateto opuesto que mide 0, el cateto adyacente que mide 1. Podemos dividir 0 entre 1 para sacar la tangente, o bien verlo en la recta de tangentes. Aquí vemos que vale 0. Vamos a elevar el ángulo hasta 30 grados. Preparen su cuaderno para que ustedes vayan registrando los valores. Lo primero que vamos a calcular es el seno. Para eso necesitamos el cateto opuesto, que en este caso mide 0.5, y la hipotenusa, que siempre va a medir 1. Cateto opuesto sobre hipotenusa nos da el valor de seno. Regístrenlo en su tabla, por favor. Tenemos cateto adyacente para efecto del coseno, 0.87 entre la hipotenusa, que vale 1, nos da el coseno. Igual, hagan la división, regístrenlo en su tabla. Ahora tenemos el cateto opuesto que mide 0.5 y el cateto adyacente que mide 0.87. Dividir 0.5 entre 0.87 nos da el valor de la tangente. Realicen la división en su calculadora, 0.5 entre 0.87, y deben obtener el valor de la tangente. En este caso, el valor de la tangente coincide con ese punto en la recta roja o en la recta de tangentes, y lo van a confirmar ustedes proyectando su hipotenusa para ver que efectivamente pasa por encima del 0.5. Voy a elevar el ángulo a 45 grados y les voy a ir mostrando los valores de cateto opuesto y cateto adyacente. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer para llenar su tabla. A 45 grados el cateto opuesto mide 0.71. Regístrenlo para obtener el seno y más adelante la tangente. El valor del cateto adyacente a 45 grados es igual a 0.71. Regístrenlo de igual forma para que puedan obtener los valores en la tabla. Como podemos observar, el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente en el ángulo de 45 grados coinciden. En ese caso ya tenemos elementos suficientes para obtener la tangente. Ya les he comentado que la tangente de 45 grados es igual a 1, ahí la tenemos gráficamente. Voy a elevar el ángulo hasta 60 grados y aprovecho para mencionarles que me voy a ir más rápido, solamente les voy a mostrar valor del cateto opuesto y valor del cateto adyacente a partir de este momento. Ustedes ya saben perfectamente cómo obtener las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, y si alguno no lo sabe, pues entonces es que no ha visto correctamente el video. Regrese para que vea las fórmulas, se dará cuenta que solo requiere esos tres valores. Vamos a iniciar entonces con 60 grados. A 60 grados la medida del cateto opuesto es de 0.87. La medida del cateto adyacente es de 0.5. Como sabemos que la hipotenusa mide 1 en todos los casos, podemos ya obtener seno y coseno. Para obtener tangente necesitamos estos dos valores, y al hacer la división podemos obtener el valor de esta. También pueden proyectar su recta hasta que toque la recta de tangentes. Por último, vamos a elevar el ángulo hasta 90 grados para calcular sus correspondientes razones trigonométricas. A 90 grados el cateto opuesto mide 1, coincide con la hipotenusa. El cateto adyacente mide 0, hay que dividirlo entre la hipotenusa. Y la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente nos da la tangente. También pueden proyectar su recta para tratar de tocar el eje de tangentes. Una vez que terminaron, pueden apoyarse de su calculadora científica para verificar sus resultados. Por ejemplo, tecleamos seno de 0 grados y obtenemos como resultado 0. Coseno de 0 grados, 1. Tangente de 0 grados,
0. Seno de 30 grados, etc. Así van a confirmar todos los valores de su tabla para que se aseguren de que están correctos. Vamos a resolver algunos problemas utilizando las razones trigonométricas. En este primer ejercicio tenemos un triángulo rectángulo y tres de sus valores, un ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto en este caso. Aunque no lo conocemos, es la incógnita. Esos tres valores se relacionan en la razón trigonométrica seno, por lo cual es la que vamos a utilizar para poder encontrar el valor de A. Para empezar a resolver hay que sustituir los valores. Seno de 40 grados, tomamos la calculadora, presionamos la tecla seno, seguida del número 40 y damos igual. Esto nos va a dar el resultado del seno de 40 grados. La hipotenusa ya conocemos su valor, es 7, y despejamos el cateto. Al despejarlo quedaría 0.64, el 7 está dividiendo, pasa multiplicando, y esto es igual al cateto opuesto. Entonces el valor de A es 10.93, cateto opuesto. Tome nota del ejercicio con todo el procedimiento. En este segundo ejercicio nos solicita obtener el valor del ángulo B. En este caso tenemos tres valores, la hipotenusa, el cateto adyacente ya que forma parte del ángulo B y el propio ángulo B que es el que vamos a obtener. Entonces al tener esos tres valores, la única razón trigonométrica que los involucra a los tres es coseno. Determinar cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar es uno de los pasos más importantes. Vamos a sustituir el valor del cateto adyacente, que es 6.1, sustituimos el valor de la hipotenusa, que es 19, y realizamos esa división. Una vez que tenemos ese cociente, es decir, el resultado de esa división, debemos de considerar lo siguiente. El coseno de un ángulo, del cual desconozco su valor, es igual a 0.321. Entonces nos vamos a apoyar de nuestra calculadora para encontrar el valor del ángulo, no con la función coseno, sino con la función inversa de coseno, coseno a la menos 1 o arco coseno. Vamos a realizarlo en la calculadora, por favor ponga mucha atención. Entonces cuando conocemos el valor de un ángulo, como fue el caso del ejercicio anterior, pues solo tendríamos que presionar la razón trigonométrica y el ángulo. Imaginemos por ejemplo que queremos obtener el coseno de 32 grados, pues solamente presionaríamos coseno, 32 grados igual, y con eso tendríamos el valor correspondiente. Pero en este caso ya conocemos el valor del coseno, lo que necesitamos es el ángulo. Entonces tenemos que presionar la segunda función, en algunas de sus calculadoras vendrá como tecla Shift. Presionamos esa segunda función, tenemos ahí la leyenda seno, coseno y tangente a la menos 1, también puede venir como arco coseno, como lo vemos aquí, esas son las siglas de arco coseno, y presionamos el valor del coseno, en este caso es 0.321, y esto nos dará el valor del ángulo, es un ángulo de 71.27 grados. Recuerden registrar todo el procedimiento. Vamos a resolver estos tres problemas contextualizados. Lo primero que hay que hacer al resolver trigonometría, y es quizá uno de los pasos más importantes, es identificar en primera instancia cuál es la razón trigonométrica que vamos a emplear. Y esto lo vamos a hacer de acuerdo a los tres valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este ejercicio, en este primer ejercicio, tenemos un ángulo. Siempre en trigonometría vamos a contar con uno de los ángulos. Tenemos el ángulo, tenemos este cateto que forma parte del ángulo, por lo cual es el cateto adyacente, y buscamos el cateto opuesto. Si nosotros observamos las tres razones trigonométricas, la única que relaciona los dos catetos y un ángulo es tangente. El siguiente ejercicio tiene de igual forma un ángulo, aunque desconocido. Esta línea es el cateto adyacente, ya que forma parte de ese mismo ángulo, y tiene también la hipotenusa. La única razón trigonométrica que relaciona esos tres valores es el coseno. Finalmente, este ejercicio contamos con el valor de un ángulo. Tenemos esta línea que es una hipotenusa, aunque no la tenemos, no tenemos su valor, pero la estamos buscando, entonces está relacionada con el problema.
y tenemos este cateto que al estar lejano a este ángulo es el cateto opuesto. Razón trigonométrica que relaciona ángulo, hipotenusa y cateto opuesto es seno. Vamos a reemplazar valores para poder resolver cada uno de los ejercicios. En este caso diríamos entonces que la tangente de 30 grados, este valor me lo da mi calculadora, es igual al cateto opuesto, que no lo tengo, es h, sobre el cateto adyacente, que es 10. Como yo lo que estoy buscando es h, entonces debo despejar la h, este valor está dividiendo, va a pasar multiplicando. La tangente de 30 grados es 0.5773, que multiplica al 10, este valor que estaba dividiendo pasa multiplicando y esto es igual a la altura. Entonces 10 por este valor nos da una altura igual a 5.77 metros. Vamos a sustituir valores en el siguiente ejercicio. Coseno de un ángulo, el cual desconozco, es igual. Cateto adyacente es 6.5 y la hipotenusa mide 8. Coseno de un ángulo es igual a 0.825. Como yo no tengo el valor del ángulo y lo que estoy buscando es justamente este valor, pero sí tengo cuánto equivale su coseno, lo que voy a hacer es despejar el ángulo. Al despejar el ángulo quedaría de la siguiente forma. Este coseno pasa de este lado como arco coseno o coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0.8125. Y esto nos va a dar el resultado del ángulo, el cual mide. Vamos a resolver el último. Diríamos que el seno de 62 grados es igual al cateto opuesto, que mide 2, entre la hipotenusa. En este caso desconozco el valor de la hipotenusa y ese es el que quiero encontrar, entonces habría que despejar este valor. Al moverlo de este lado va a pasar a multiplicar al seno de 62, por lo que seno de 62 pasaría a dividir a 2, entonces quedaría. Esto lo sacamos de la calculadora. H es igual. Tomen nota de todo el procedimiento y si es necesario regresen una y otra vez a esta parte del video para que lo puedan comprender. Van a encontrar algunos ejercicios como estos en los cuales tenemos el valor de dos ángulos y tenemos el valor de la distancia que hay entre esos dos ángulos. Sin embargo, carecemos de estos dos valores. Uno de ellos es del ángulo mayor a la base de lo que vamos a medir y el otro obviamente la altura. En ambos casos nos piden obtener la altura. En ese caso tenemos que utilizar un sistema de ecuaciones 2×2 con tangentes. Vamos a ver cómo se hace. La tangente, recordamos, de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, tenemos entonces que para este ángulo la tangente de 72 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso mide h, entre el cateto adyacente, que en este caso mide x. Y por otro lado tenemos que la tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto, que también es h, entre el cateto adyacente, que en este caso mide la distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, x más 25. La calculadora nos dice que la tangente de 72 grados es igual a 3.077. Y en este caso, la tangente de 45 es igual a 1. Bien, lo que vamos a hacer enseguida es despejar la h, que es el valor que buscamos. Entonces, este valor está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, lo mismo que en este lado. Una vez que lo tenemos despejado, decimos que 3.077 por la x, que pasó de este lado a multiplicar, entonces quedaría 3.077x. Y de este lado es 1 por x más 25. Vamos a sacarlo de este paréntesis. 1 por x me da x. 1 por 25, 25. Entonces no tiene caso que tenga el paréntesis.
En este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver por un método que se llama método de igualación, que dice que si h es igual a h, partimos de ese principio, entonces lo que vale h, que es todo esto, es igual a lo que vale h, que es esto. Una vez que lo tenemos igualado, entonces podemos resolverlo. Así ya se trata de una ecuación de primer grado por el método de igualación. Esta x la podemos pasar de este lado, está sumando, pasa restando. Si aquí tengo 3.077x y le quito una, pues me quedaría 2.077x. Es igual a 25. Para obtener el valor de x tengo que quitar este valor que está multiplicando la x, entonces pasaría de aquel lado dividiendo. Esto es igual a 12.036. Ya tengo el valor de x, pero lo que necesito es el valor de h. Entonces voy a buscar una de las ecuaciones que ya tengo desarrolladas aquí para sacar el valor de h. La más sencilla es esta. H es igual a 3.077 por lo que vale x. H es igual a 37.03 metros. Vamos con el siguiente ejemplo, lo vamos a resolver exactamente igual. Sabemos que es un sistema de ecuaciones con tangentes. Entonces, recordamos la fórmula. Iniciamos con tangente de 62 grados, que es igual al cateto opuesto que mide h entre el cateto adyacente que mide x. Por otro lado, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto que también mide h sobre el cateto adyacente que mide de aquí hasta acá, es decir, x más 100. La tangente de 62 grados, 1.88. Entonces quedaría 1.88 que multiplica x, ya que esta x está dividiendo y pasa de este lado multiplicando. La tangente de 30 grados es 0.577, que va a multiplicar este binomio. Está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. Al hacer la multiplicación queda de esta forma. 1.88 por x es igual a 1.88x. 0.577 por x es este valor. 0.577 por 100 es este valor. Si esto vale h y esto también vale h, entonces esto vale lo mismo que esto. Con este planteamiento ya lo podemos resolver. Se trata de una ecuación lineal por método de igualación. Entonces este valor lo vamos a traer de este lado, está sumando, pasa restando. Al hacer esta resta nos da como resultado 1.303. Como lo que busco obtener es el valor de x, debo despejar este valor. Este está multiplicando, pasa de aquel lado dividiendo. Al realizar la división, una vez que tenemos el valor de x, vamos a obtener el valor de h. Para eso nos apoyamos de cualquier ecuación. La más sencilla es la que tenemos aquí. Tenemos que este valor, que vale x por 1.88, nos da el valor de h. Y con esto tenemos ya la altura de este globo. Tomen nota en su cuaderno de todo el procedimiento y regresen una y otra vez a ver esta parte del video para que no brinquen ningún paso y puedan resolver los ejercicios que les serán encomendados. Página 190, ejercicio 2, tenemos una primera tabla en la que nos solicita solamente obtener el valor de las razones trigonométricas de diversos ángulos. Por ejemplo, del triángulo 1 nos pide obtener el seno de 37 grados, que sería de este ángulo, el coseno de 37 grados, que sería de este ángulo, y la tangente de 37 grados, que sería del mismo ángulo. Así con cada uno de los tres. Entonces vamos a tomar la calculadora, presionamos seno 37 y el valor lo ponemos aquí. Luego tenemos otra tabla que, por ejemplo, en el triángulo azul, uno de los ángulos mide 40, aquí lo podemos ver. Este ángulo es de 90 grados, 90 más 40 son 130, entonces este ángulo debe medir 50 grados para que se completen los 180 grados. En cada uno de ellos van a sacar el ángulo suplementario, que es este ángulo que no tiene valor, y van a registrarlo aquí. Del triángulo azul, por ejemplo, sería
el seno de 50 grados, el coseno de 50 grados y la tangente de 50 grados. Y así lo van a resolver. Página 191, ejercicio 3. Van a resolver estos incisos y van a obtener los valores que faltan en estos triángulos. Ustedes ya vieron cómo se debe de hacer. Página 191, ejercicio número 5. Van a obtener la altura de este árbol. Ya vimos varios ejercicios en los que podemos obtenerlo. Tenemos cateto adyacente, tenemos ángulo y necesitamos el cateto opuesto. Entonces, con la razón trigonométrica tangente tenemos que sacar la altura de este árbol. Página 192, ejercicio 1, nos pide obtener el valor faltante. Aquí tenemos un signo de interrogación en estos triángulos, un ángulo y uno de sus valores. Podemos sacar el valor que está faltando. Página 192, ejercicio 2, tenemos esta circunferencia y nos pide ubicar cuál es la distancia que hay del punto A al punto B. Para poderlo resolver, tenemos un ángulo de 120 grados, sin embargo la trigonometría que estamos aprendiendo requiere de triángulos rectángulos, es decir, de triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, lo que vamos a hacer es partir este ángulo entre dos y de esta forma obtendremos dos triángulos rectángulos en cada uno de los lados. Si este ángulo medía 120 grados, bueno, pues ahora aquí va a medir 60 grados y de este lado también 60 grados. Recuerden hacerlo con lápiz, por favor, ustedes no lo rayen con pluma. Teniendo ya el valor del ángulo y teniendo este valor de 20 metros, que es una hipotenusa, ya puedo sacar este valor. Este valor es el mismo que hay acá, entonces la suma de estos dos sería la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Página 193, ejercicio 3, nos pide obtener la altura a la que vuela este cometa. Tenemos ángulo y tenemos hipotenusa, podemos sacarlo. Página 193, ejercicio 4, nos pide obtener el valor de algunos ángulos. Aquí recuerden que al obtener el valor de unos ángulos no se utiliza la función seno, coseno o tangente, sino su inversa. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Este ángulo tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Si tengo el cateto opuesto, hipotenusa y busco el ángulo, debo utilizar la función trigonométrica seno. Cateto opuesto, que es 4, entre la hipotenusa, que es 7, 4 entre 7, y lo que salga le aplico seno a la menos 1 y me va a dar este valor. Aquí anotamos el valor del ángulo. En este mismo ejercicio hay un cuadro ilustrativo para que ustedes sepan cómo se va a hacer en caso de que tengan alguna duda. Página 194, ejercicio número 1, nos pide calcular el área de estas figuras. Para calcularlo es necesario utilizar la trigonometría y para ello necesitamos recordar algunos aspectos básicos. Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene 180 grados distribuidos en tres ángulos exactamente iguales, es decir, que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. En ese caso, cuando yo obtenga un triángulo rectángulo partiéndolo por la mitad, este triángulo va a tener aquí 30 grados, aquí 60 grados y aquí 90 grados. En este caso, el cateto adyacente a este ángulo no mediría 6 sino 3 metros y ya con eso puedo obtener su altura. Base por altura sobre 2 es la fórmula para obtener el área de todo este triángulo. Este también es un triángulo, sin embargo es un triángulo isósceles. Aquí tengo un ángulo de 65 grados. También debo partir por mitad este triángulo y ya puedo obtener esta altura. ¿Cómo lo obtengo? Partiendo este cateto entre 2, 2.5 y aplicándole trigonometría para obtener el cateto opuesto. En el caso del hexágono, recordamos, hay que recordar que el hexágono es el único polígono que tiene exactamente la misma medida de radio que de lado cuando se encuentra circunscrito, es decir, que aquí se forma un triángulo equilátero. Al formar un triángulo equilátero significa que esto mide 3, esto mide 3 y si lo partimos entre 2, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Otra forma de resolverlo es recordando que para obtener ese ángulo tenemos una fórmula. En cualquier polígono la fórmula es
n menos 2 y lo que salga por 180 grados. Esto me da la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. N es igual a la cantidad de lados que tiene un polígono. En el caso del hexágono tiene 6. 6 menos 2 por 180. 6 menos 2 es 4 por 180. 720 grados. Al dividir 720 grados entre 6, me da 120 cada uno de estos ángulos. Este mide 120 grados, pero yo nada más necesito la mitad, o sea, 60 grados. Este ángulo mide 60 grados. En el caso del pentágono tendremos que aplicar la misma fórmula. N menos 2 multiplicado por 180, cuando n es igual a 5 y dividido entre 5. Entonces sería 5 menos 2, 3 por 180, y lo que salga dividido entre 5. Eso me daría todo este ángulo. Ya ustedes deben de saber lo que necesitan hacer para resolverlo. Página 194, ejercicio número 2. Hay que calcular el valor de x. Tenemos un ángulo, tenemos una hipotenusa, buscamos un cateto opuesto. Muy sencillo. Página 195, ejercicio número 3, inciso E. Nos está pidiendo que calculemos algunos ángulos. Por ejemplo, el ángulo AEF. Ya les he comentado que cuando tenemos el nombre de un ángulo es con 3 letras y la de en medio es el vértice. En ese caso, busquemos el ángulo AEF. Tenemos AEF. Este es el ángulo que estamos buscando. Tenemos CFD, CFD. Este es el ángulo que estamos buscando. ¿Cómo podemos obtener este? Bueno, todo es 360 grados. Entonces, este ángulo es una quinta parte de todo esto. Segmento DE mide 4 metros. El segmento FG lo ubicamos. Segmento FG tenemos, es un apotema, lo podemos sacar gracias a la trigonometría. Si esto mide 4, en ese caso todos van a medir 4, etc. Entonces, ¿cómo saco el segmento FG, que es este valor? Bueno, si todo esto mide 4, entonces esto mide 2. Teniendo el valor de este ángulo, ya puedo saber el apotema. Les recuerdo que para calcular el área de un polígono, cuando tiene más de 5 lados o 5 lados, es perímetro por apotema, que es esta línea del punto centro, formando un ángulo de 90 grados a cualquiera de sus lados, sobre 2. Esto es igual al área.